¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos del famosísimo caso Ricardo Aldair, que es un caso paradigmático en materia de derechos de las personas con discapacidad. Y para hablar con ello, tenemos a dos invitados de lujo, que son el profesor doctor Miguel Ángel Lugo y la profesora maestra Carla Frank, a quienes les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy para platicarnos de este paradigmático caso. Muchas gracias por abrirnos este espacio en su agenda. Muchas gracias, doctor Tenorio. Y también, pues, seguramente estarán o notarán que hay un cambio en la escenografía del programa y no podemos más que agradecer a la Biblioteca Salvador Urbina y Frías del Poder Judicial Federal que nos haya permitido ocupar por esta única ocasión sus instalaciones para grabar este programa. Y sin mayor preámbulo les comento que iniciemos el diálogo ante la ley, porque el caso nos da para mucho, doctor, maestra. ¿De qué trata este caso y por qué es tan importante? Bueno, podríamos verlo como el tercer gran precedente de justiciabilidad de los derechos de personas con discapacidad en México, y estamos hablando de casos anteriores en donde la Suprema Corte define dos conceptos que parecen iguales pero tienen sus diferencias: discapacidad e incapacidad. También un asunto importante sobre derechos de las personas con discapacidad disfrutando de beneficios de su seguro, y ahora tenemos el caso donde una persona con síndrome de Asperger está tratando de cuestionar la constitucionalidad del juicio de interdicción, en donde la Suprema Corte y los tribunales inferiores han estado debatiendo sobre si es constitucional o no el juicio de interdicción. Nosotros lo vemos perfectamente normal. En una tradición civilista, romanista, decimos, pues las personas que tienen discapacidad necesitan una atención jurídica especial, una atención médica especial. Entonces hay que someterlos a un régimen de tutela, de curatela, y nos acordamos de que alguna vez existe esta institución cuando tenemos algún familiar con discapacidad. Pensamos entonces en que se actualizan esas viejas lecciones de derecho civil que tenemos en nuestras escuelas, y ahí surge en contexto esta problemática donde este joven Ricardo Aldair, ya con consentimiento de sus papás, cuestiona directamente la constitucionalidad del juicio de interdicción, y es asunto paradigmático porque genera una controversia sobre la aplicación del artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad acerca de su pleno reconocimiento de capacidad jurídica, y este asunto está impulsado por muchas personas, entre ellas Ricardo Bucio, director de CONAPRED, también un amigo nuestro, alumno de la Universidad Panamericana, Emanuel Cárdenas, y muchas instituciones que trabajan intensamente el tema de derechos de personas con discapacidad. Creo, doctor Tenorio, que ese es el contexto de donde arrancamos. Claro, porque es increíble que durante mucho tiempo en México estuviéramos relacionando incapacidad con discapacidad, y no todas las discapacidades generan una incapacidad jurídica para que la persona tome sus propias decisiones y no sea dependiente de algún familiar que en el mejor de los casos puede hacer las cosas por el bien de la persona. Pero sabemos también que hay muchísimos casos en los que esta llamada, entre comillas, incapacidad en realidad genera una vulneración tremenda a las personas que la padecen. ¿Cuál ha sido el tratamiento que se le había venido dando al tema y por qué en México se le da o se concibe la discapacidad como una incapacidad? Bueno, pues precisamente este problema es muy grave, y el doctor Lugo mencionó el primer caso que conoció la Corte, en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
interpone una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de la Administración del municipio de Jalisco, precisamente porque ordena revocar el cargo en los casos en que se presenta, y dice ahí, incapacidad física o mental. De ahí viene este primer estudio en el que la Corte conoció del mismo, y lo triste y lo preocupante fue que la propia Suprema Corte confunde el término incapacidad con el de discapacidad. El ministro Cosío sí al principio realiza una pequeña diferencia de que no todas las personas con discapacidad carecen de capacidad. Solo que quedó ahí, no hubo seguidores. La ministra Olga Sánchez Cordero también se metió a estudiar un poco algunos documentos internacionales, pero la mayoría de los ministros declaran constitucional este artículo, es el artículo 24 de esta ley, y esta persona que tenía una discapacidad pierde su trabajo. De ahí el gran problema del manejo incorrecto del término. Este fue como que el primer gran caso. Este fue el primer gran caso. El segundo gran caso, que es muy reciente, del año pasado, del 2012, ya estudia a las personas con discapacidad desde el modelo social, que es el caso de seguros, permitiéndole otorgar, y es más, las compañías aseguradoras tienen la obligación ya de asegurar a las personas con discapacidad, aclarando que la discapacidad no es una enfermedad, y ello ya conlleva a estudiar a la discapacidad desde un modelo social y no desde un modelo médico, como venía haciéndose desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Y el penúltimo caso de los seguros es muy positivo porque estudia a autores muy importantes como Agustina Palacios, la convención, obviamente, que es el documento principal que, como comentaba el doctor, en este caso del Ricardo Adair, se estudió precisamente el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero el preámbulo del caso de los seguros pues crea y sensibiliza, da una conciencia mayor sobre el trato y la necesidad del uso correcto del término de personas con discapacidad y no personas con incapacidad. Hemos venido entonces viendo una evolución en el tratamiento por parte de nuestro Tribunal Supremo respecto a este tema, porque vemos al menos que al parecer 3 casos que parecieran tener como que elementos muy comunes. Sí ha habido un tratamiento evolucionado en el máximo tribunal. ¿No hay una especie de, por llamarlo de alguna manera, de mapeo de todas estas diversidades funcionales o de todas estas discapacidades en México? No, o sea, los organismos protectores de derechos humanos no tienen una claridad de decir, a ver, tenemos estas discapacidades, estas otras a lo mejor pues sí producen algún tipo de incapacidad, porque debe haber algunas que sí lo produzcan, y de eso se pueda nutrir el máximo tribunal para actuar en consecuencia. Siempre se ha nutrido de ello, y hablamos de las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, entonces también a nivel de Norteamérica, Inglaterra, en fin, han existido esas clasificaciones sobre los diversos tipos de discapacidad, pero aquí el problema básico es juzgar que la discapacidad produce incapacidad de ejercicio, y es el planteamiento básico que solicita que se resuelva Ricardo Adair
Entonces suponemos que la discapacidad produce incapacidad de ejercicio y los abogados distinguimos, es que una cosa es capacidad de ejercicio y otra es capacidad de goce, incluso con todos los elementos positivos que se puedan ver de la resolución de la Corte, en este caso de 16 de octubre, todavía vemos que está esa distinción, y lo que trata de plantear el movimiento de derechos humanos, Disability Rights y otras organizaciones, es dejar bien claro que limitaciones a la capacidad de ejercicio también son limitaciones a la capacidad de goce. Entonces no podemos ya en estos momentos de tratamiento para personas con discapacidad hacer esa distinción que académicamente antes nos resultaba muy funcional y todos la dábamos por entendido. Ahora las personas con discapacidad sienten la necesidad de desarrollar plenamente su capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque la maestra Frank lo dice concretamente, evolucionamos del modelo médico hacia un modelo de integración social, en donde está bien claro que las barreras sociales son las que impiden ciertos actos de normalidad para estas personas. Entonces son capaces de tomar sus decisiones propias, de administrar sus bienes, sus recursos, salvo en algunas ocasiones especiales en donde se demuestre con claridad que padecen de enfermedades que los inhabiliten totalmente. Entonces en ese caso procedería una intervención del juez para poder señalar la necesidad de ayuda o de auxilio para la persona con discapacidad, pero no como regla general. En Inglaterra, un documento de CONADIS del 2010 señala con claridad un principio que hasta ahora todavía no tenemos bien sistematizado en nuestro derecho mexicano. Se presume la capacidad de ejercicio de estas personas salvo prueba en contrario, y hemos actuado totalmente al revés. Se presume su incapacidad de ejercicio hasta que haya prueba médica. Entonces la lucha que ha librado Ricardo Adair es sobre ese planteamiento, y el documento de CONADIS, que hay que recomendarlo a nuestro auditorio y a todos los abogados que se dediquen a estudiar este problema, ofrece un análisis muy amplio de derecho comparado y de legislación nacional, en donde se habla de este sistema de presunción de capacidad de ejercicio. Pero aquí el tema es que se me viene a la mente que, claro, Ricardo Adair llega al máximo tribunal porque hay una serie de autoridades que le dan un tratamiento de incapaz. Hemos venido hablando en muchos programas sobre el tema de los derechos humanos, sobre la transversalidad de los derechos humanos, pero al parecer sí, están habiendo muchos casos en los que las autoridades, este tema de los derechos humanos, como que no les interesa mucho, o al parecer la legislación todavía no está adecuada al tema. ¿A qué se enfrenta Ricardo Adair antes de llegar al máximo tribunal? Bueno, la situación fue la siguiente. Sus papás, su mamá específicamente, acude al juez familiar para solicitar el estado de interdicción. Él tenía en ese momento alrededor de 19 años. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, los papás de Ricardo Adair le comentan: ¿sabes qué? Te hacemos el conocimiento que acudimos al tribunal familiar, al juzgado 34 familiar, y derivado de algunos estudios médicos, de hecho en el hospital Gea González le practicaron unos estudios en los que se determinó que tenía el síndrome de Asperger, que fue ocasionado porque él le faltó oxígeno al momento de nacer, y esto le provocó una consecuencia de discapacidad intelectual, y le ofrecen su apoyo para que, si él desea cambiar esta situación jurídica y que no sea su mamá la tutora, su mamá se convierte en la tutora y el papá en el curador, y pues él toma la decisión de sí,
de acudir ante las instancias que le corresponde ante el juez de distrito, interpone el amparo en el que proclama la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que lo hacen incapaz, ¿no? Exacto, que tratan del estado de interdicción y precisamente que no son acordes a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente en el artículo 12, ni tampoco con el artículo 1 de la Constitución de nuestra reforma del 2011. El juez de distrito, después de analizar una serie de situaciones, llega a la resolución de ampararlo para efectos exclusivamente en el sentido de no haber sido oído en juicio, entonces solo para ese efecto le concede el amparo, por lo cual él acude a la corte. Al tribunal colegiado, pero la corte atrajo el caso y esta fue ¿Cómo llega a la corte? Yo les propongo que vayamos a un breve corte y regresando platiquemos sobre el tema de esto de la interdicción y el olvido cultural que se tiene del tema de la discapacidad. No se vayan, como ven, estamos platicando de un tema muy interesante que es el caso Ricardo Adair. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Como verán, estamos platicando de un tema muy interesante que es el caso Ricardo Adair, con dos auténticos especialistas en la materia, que son el doctor Miguel Ángel Lugo y la maestra Carla Frank, quienes son profesores investigadores de la Universidad Panamericana y especialistas en materia de derechos humanos y que nos están abriendo mucho el panorama respecto al tema del caso Ricardo Adair y los derechos de las personas que padecen una discapacidad. Y no se olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_MX, no se olviden todo ello en mayúsculas, o bien a la cuenta de correo electrónico gtenorio@up.edu.mx, donde con todo gusto escucharemos sus dudas, comentarios o propuestas para mejorar los contenidos de este programa. Ustedes estarán preguntándose que qué hacemos en este entorno tan diferente al que solemos tener, y bueno, pues estamos en la Biblioteca Salvador Urbina y Frías, biblioteca del Poder Judicial Federal, a quien agradecemos que nos hayan abierto este espacio para poder grabar este programa. Bueno, ya platicamos y pusimos en contexto este caso Ricardo Adair, y salieron temas de interdicción, curador, tutor. A mí me gustaría poner en contexto a la gente que nos está viendo, que a lo mejor no está muy familiarizada con estos términos, exactamente qué es esto de la interdicción, qué papel juega el tutor, qué papel juega el curador, si nos lo pudieran aclarar para que veamos los alcances de lo que significa que una persona esté sometida a este régimen. Sí, recordando que en la demanda de Ricardo Adair, artículos directamente impugnados de la legislación civil, artículo 23, artículo 450 del Código Civil del Distrito Federal, y a eso añadimos el artículo 904 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Estos artículos son estratégicos para marcar primero lo que entiende el Código Civil por una incapacidad natural de ejercicio. Dice los menores de edad y aquellos mayores que estén impedidos en sus facultades físicas e intelectuales. Entonces de ahí parte que hay restricciones naturales a la capacidad de ejercicio. Tenemos un primer problema de derechos humanos porque no son restricciones naturales a la capacidad de ejercicio, es una
evolución del desarrollo de nuestra personalidad, y en esa evolución del desarrollo de nuestra personalidad hay momentos importantes en donde se toman decisiones propias que no dependen directamente ni del padre de familia, ni de un tutor, ni de un curador. Entonces, con toda razón, los abogados, que si mi memoria no falla, creo que uno de ellos era Aguinaco, el mismo que patrocinó a Castañeda en su asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen toda la razón en decir la legislación civil no puede partir de ese presupuesto, claro. Suponiendo que son capacidades naturales en o restricciones naturales en el ejercicio. Hay que cambiar ese artículo de el Código Civil, y por eso su posible inconstitucionalidad. En la resolución de la Corte no se atacó la constitucionalidad, quedó preservado este artículo del Código Civil, lo cual nos señala que sería cuestión de tarea legislativa su modificación. La Corte dio algunas pautas para mejorar el procedimiento de interdicción. ¿Cómo definirlo? En el artículo 904 del Código de Procedimientos Civiles del DF, como un procedimiento de jurisdicción voluntaria que luego se convierte en proceso de jurisdicción ordinaria cuando es impugnado por el afectado, en donde el juez y representantes especiales convienen poderes también especiales para administrar los asuntos de la persona que se supone tiene discapacidad, para tomar decisiones en su administración cotidiana o por asuntos especiales. Entonces, ese procedimiento es un impedimento legal que se ha tomado como un impedimento natural y legítimo, porque la mayoría de las personas y los abogados pensamos, pues si tiene discapacidad motriz, si tiene Asperger, necesita alguien que le administre sus negocios en específico. Entonces se nos hace perfectamente normal acudir con el juez de lo familiar y que instaure el procedimiento de interdicción y que nombre un tutor para administrar negocios generales, y un curador para responsabilizarse de cuentas y de finanzas. Pero el planteamiento aquí, y eso ya lo dejo para la explicación de la profesora Frank, es que no lo tomemos como natural. Lo que piden las personas con discapacidad es ser considerados como sujetos normales, que aunque los veamos en sillas de rueda o con bastón, son perfectamente capaces de tomar la decisión, como el consejero Carlos Reyes Espinosa de la CDHDF, para poder decir sí legalmente a esto o no legalmente a esto, y el procedimiento de interdicción tiene que cambiar, transformarse, y lo más deseable es desaparecer. Esa es la idea fundamental. Y ahora el tema es que en este caso solamente tuvo efectos respecto a Ricardo Adair. Aquí tenemos que esperar, como bien decía el doctor Miguel Ángel Lugo, a que haya una vocación por parte de las autoridades, en el caso del Distrito Federal, pero hablo de todas las autoridades que de alguna u otra manera tienen estos temas, sobre todo legislativos, para que transformen el aparato legislativo, porque otro caso puede salir y vamos a estar bajo la misma legislación y con los mismos efectos. ¿Qué es lo que ha pasado en México? Hay un olvido político, porque también es un tema cultural, del tema de la discapacidad. ¿Por qué no le hemos entrado de frente al tema de la discapacidad con todos estos, previendo todos estos aspectos? Pues sí, mucho es el desconocimiento, bueno, de la propia convención, que es el parteaguas, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es el desconocimiento de las autoridades, bueno, de las propias familias, porque el tema de la sensibilización también se debe dar y debe surgir desde las propias familias, que son muchas veces las que desgraciadamente pues ya inician el factor discriminación hacia sus hijos, sus hermanos, sus primos. Hasta los esconden. Hasta los esconden, que de hecho aún
existe. Eso se puede decir históricamente, se da de una manera muy común, pero desgraciadamente sigue sucediendo. Y aquí, pues, como comentaba el doctor Lugo, las personas con discapacidad debemos verlas, los demás, como personas normales. Ellos tienen capacidades mucho más desarrolladas que muchos de nosotros en muchos sentidos. Conocemos casos muy de cerca, el doctor Lugo y tu servidora, y bueno, personas con una discapacidad visual tienen facilidad de ubicación mucho más desarrollada que nosotros. Ahí, bueno, se ven inmiscuidos la cuestión de ambiental, que el ruido para ellos les afecta mucho porque los desubica, ¿no? Pero tienen otros muchos aspectos desarrollados. Personas con discapacidades mentales, bueno, tienen mucho más sensibilidad para cuestiones artísticas, manuales, musicales, deportistas, y esta parte de la falta de sensibilidad y la falta de cultura es el propio desconocimiento de todo, en todos los ámbitos, ¿no? Desde jurídicos, familiares y la sociedad. El modelo social, eso nos quiere decir que la sociedad es quien pone las barreras. La discapacidad no la hace la persona, sino la sociedad al obstaculizarse su propio desarrollo. No hay interés por parte de las familias en muchas ocasiones. No hay interés por parte de las escuelas, también hay que decirlo. Eso es muy importante en la educación. No hay, y pues menos una política pública decidida que actúe en pro de alguien que a lo mejor no representa muchos votos para quien tiene que tomar las decisiones. Entonces preferimos como sociedad y como cultura mandarlo al olvido y dejar atrás un tema que todos lo vemos, pero que nadie se quiere hacer cargo del asunto. Pero hay atisbos de política pública, eso hay que decirlo, asomos. ¿Dónde encontramos los asomos de política pública? En un compromiso, una reunión que tuvo el actual presidente Enrique Peña Nieto con las personas con discapacidad. La profesora Frank incluso publicó un artículo en relación con el compromiso de Peña Nieto para personas con discapacidad, y está ese atisbo también en los programas de derechos humanos. El programa más consolidado es el programa de derechos humanos del Distrito Federal, y hay una sección especializada que se llama Espacio de Participación para Personas con Discapacidad. Ahí en ese espacio de participación se reúnen ONGs que están trabajando sobre el tema y dependencias del gobierno del Distrito Federal que están relacionadas de alguna u otra forma con el cumplimiento de esas líneas de acción. Entonces ahí yo diría, doctor Tenorio, que estamos en esa línea apenas que va empezando, incipiente, de cumplimiento de algunas políticas públicas, y necesitan su impulso. El impulso en este tema es un impulso legislativo. Entonces, ¿qué hacer concretamente? La Asamblea Legislativa hace algunos días, yo no puedo oficialmente decir que sea un compromiso formal. Si yo digo aquí exclusiva ante el canal judicial hay un compromiso formal, no estaría yo en lo cierto, pero sí puedo asegurar que habrá un análisis por parte de la Asamblea acerca de las consecuencias de este caso y la posibilidad de transformar esos artículos del Código Civil y del Código de Procedimientos que he comentado para poder alinearlos con lo que dice CONADIS, con fundamentos de otras legislaciones, Inglaterra, Suecia, que han sido mencionadas como legislaciones de avanzada
para tener una mejor regulación de este tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Si nos atenemos a la declaración pública de el presidente de CONAPRED, Ricardo Bucio, ha reconocido que hay avances en la resolución de la Suprema Corte. Ya sabemos, aquí estamos en un recinto con libros, documentos, biblioteca, y un primer punto es hacer accesibles todos estos documentos. Entonces la sentencia se debe hacer en un lenguaje accesible. Los ministros empiezan a hablar con Ricardo Adair en un lenguaje accesible, le hablan: Ricardo, tú tienes derecho, tú puedes citar al juez, tú puedes hablar con con tus padres, con doctores, con maestros de confianza, y el juez escuchará todos tus testimonios y podrá hacer las indicaciones que considere pertinentes, y tú podrás también señalar qué es lo que consideras como pertinente para la toma de decisiones, y nosotros estamos aquí para ayudar a tu conducción y a tu buena capacidad de ejercicio, pero la resolución necesita ir más allá. Entonces, cuando hablamos de más allá, en un ejercicio respetuoso de crítica, creo que no hubo una correcta interpretación del artículo 12 cuando se habla de la igualdad de las personas con discapacidad, y la igualdad no es darles un privilegio o un tratamiento especial. Claro. Necesitan aditamentos especiales, necesitan algunas cosas técnicas para poder leer, para poder estructurar sus ideas cuando tienen discapacidad intelectual, pero deben ser considerados a la par de cualquier otra persona, a pesar de lo que la evidencia física está requiriendo. Entonces, el punto central ahorita es la transformación legislativa, y creo que un poco más adelante te podemos describir lo que sucede en los códigos civiles de la República Mexicana, claro, porque el CONADIS hace un análisis de las 31 legislaciones, incluyendo la del Distrito Federal, y es un análisis muy completo que invita a un primer paso, transformación legislativa en el Distrito Federal, y que luego todos los códigos civiles de la República Mexicana vayan paso por paso. Porque este tema es en realidad un tema de discriminación. Están altamente vinculados, y vemos que hay una falta de inclusión en el ámbito laboral, bueno, en el tema familiar, en el tema educativo y en el tema laboral. ¿Hemos avanzado algo en México en esos tres temas? Se ha avanzado poco. O sea, a partir de la convención podemos decir que ha habido un avance, pero no lo que nosotros esperamos. Aquí lo que el artículo 12 nos invita, y que Manuel Cárdenas en un documento que escribió para Nexos muy interesante menciona, es que las personas con discapacidad ya no están en el punto de recibir una misericordia y un apoyo. No, ellos ya son sujetos de derechos en todos los ámbitos, en su vida personal. Ellos ya pueden y deben tener el derecho de decidir, como comentabas, voy a trabajar en tal lugar, si quiero hacerlo, no puedo contratarme laboralmente, tengo el derecho de recibir una educación inclusiva, claro. Tengo el derecho de vivir una vida independiente, que es parte y el corazón de este artículo 12, y el corazón de el derecho de la capacidad jurídica, del ejercicio, claro, de la capacidad, es justamente nos abre todo el horizonte de el ejercicio de los demás derechos, claro, de que son sujetos todas las personas con discapacidad. Uno de ellos es el vivir de vida independiente, tener una vida independiente, ¿no? Y desgraciadamente el adelanto, sí podemos decir y aplaudir que exista esta resolución, esta tercera resolución por parte de la Corte. Es también el primer caso que llega
de parte en donde el quejoso es una persona con discapacidad, es un adelanto, pero sin embargo nos está dando a entender que se está preservando un sistema, un estado de interdicción mixto en donde aparece no nada más la parte que la propia convención nos invita, que es la asistencia para los casos, el apoyo para los casos en los que la persona con discapacidad lo requiera. Más bien es el buscar un apoyo, y aquí todavía va a tener que preservarse la sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad. No respeta al 100% la asistencia, que es lo que propone la convención. Claro, porque ahí como que se confunde entre la ayuda y la incapacidad, ¿no? Pero yo les propongo que vayamos a un corte y regresando, me gustaría que nos platicaran cómo ven este tratamiento de la discapacidad respecto a la presentación que se hace en algunos eventos anuales que mueven la discapacidad como un tema dolorosísimo para recaudar fondos. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es el caso de Ricardo Adair, con dos auténticos especialistas en el tema, la maestra Carla Frank y el doctor Miguel Ángel Lugo. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema muy interesante que es el caso de Ricardo Adair, con dos especialistas en la materia, el doctor Miguel Ángel Lugo y la maestra Carla Frank, ambos profesores investigadores de la Universidad Panamericana y que se han dedicado durante mucho tiempo al tema de los derechos humanos. Y bueno, hemos estado platicando ya sobre este caso paradigmático como una secuencia del avance que hemos tenido, al menos desde el ámbito jurisdiccional, en un tratamiento muy evolucionado y trayendo ya los documentos internacionales y una visión, un estándar internacional a la resolución de estos casos. Y ya platicábamos en el bloque pasado acerca de estas, por decirlo de alguna manera, baches político-culturales, sociales que hay en materia de discapacidad. A mí me gustaría iniciar este bloque yendo directo al grano. Hay un tratamiento que se hace sobre el tema de la discapacidad permanente por parte de algunos grupos, en el cual se muestra la discapacidad desde su cara más amarga, ¿no? Desde su cara más triste, con un ánimo de generar una serie de recursos que permita el tratamiento de determinadas enfermedades. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes que han trabajado estos temas desde hace mucho tiempo? ¿Cuál es la opinión de los organismos protectores de derechos humanos? ¿Está bien hacer este tratamiento, presentarlo así a la sociedad para resolver un problema específico? No, porque no genera una conciencia permanente, es una conciencia ocasional. También hay que preservar el aspecto positivo de que conocemos a las llamadas familias del Teletón, y si nos preguntan, no hemos recibido asistencia médica, sí han recibido asistencia médica, algunos casos han llegado hasta 18 años, y en ese punto, si fuéramos demasiado severos, nuestra crítica podría parecer infundada, pero si el problema principal es una conciencia ocasional, llega diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, y todo el mundo, sí, qué bonito, triste o trágico, pero doy mi donativo y me olvido. Y ya hasta que vuelva el próximo año o hasta que me encuentre con otra persona. Ese sería el problema fundamental de este tipo de programas, y aparte también que son programas que no
interactúan también con los sectores no visibles de las personas con discapacidad, porque más o menos nos presentan a personas en situación de clase media o alta, pero no estamos en situación de ver a personas con discapacidad, con problemas económicos importantes. Entonces, siempre, como concordará la profesora Frank, es un problema de tratamiento integral. Y a lo mejor tengo que corregir. Si me oyen los amigos defensores de derechos humanos, dicen, dijiste que es un problema. No, es una situación, es una vivencia. Entonces, hasta en eso tendríamos que corregir. No estamos hablando de problemas, sino de situaciones, emociones, existencias que necesitan un tratamiento continuo y permanente de atención. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir el Estado mexicano? Porque claro, en el caso que estamos poniendo, bueno, pues hay una empresa, un grupo de empresarios y la misma sociedad, pues, las que impulsan el tema, que en realidad tendría que ser una cuestión del Estado mexicano, ¿no? Porque la atención a los problemas con discapacidad no la tendríamos que dejar a alguien que buenamente se le ocurre hacer el bien, con los medios que gusten y manden, y ya trabaja por su cuenta, y entonces el Estado mexicano dice, perfecto, ya aquí me lavo las manos, ellos se están encargando del problema y yo no hago nada. Yo creo que al Estado mexicano habría que exigirle esa misma acción decidida que tienen estos grupos de empresarios, a lo mejor para echar a andar este tema, pues también hacerlo, ¿no? Y no vemos como que, ya no hablo del Distrito Federal, pensemos en el caso de la provincia, mucha de la gente que nos ve vive en el interior de la República, y algunas de las quejas que nos reportan por el correo electrónico, por la cuenta de Twitter es, bueno, lo que hablan aplica muy bien allá en el Distrito Federal, pero aquí estamos olvidados, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el Estado mexicano respecto a una política de inclusión mayormente decidida? Bueno, primero y nada más terminando el punto de estos programas anuales, precisamente, y lo positivo es que como el gobierno no hace muchas veces no lo que debería de hacer en pro de este grupo de población, bueno, se ven en la necesidad, y qué bueno también, como dice el doctor, que exista para muchas personas, no sé, ahorita tal vez sean miles de personas los beneficiados, pero sí me gustaría tocar un punto. Hay otros organismos que no tienen la publicidad, la fuerza, y que desgraciadamente como CONFE en específico, como APAC, APAC es un organismo que tuvo que verse en la necesidad de correr o de prescindir de los servicios de especialistas, que conocemos al doctor Enrique Garrido, especialista en el tema, de verdad que ha dado su vida. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué ahí si no se les da ese apoyo? Ahí claro, el gobierno mismo debería de partir de esos ejemplos que existen día a día, que les dan educación, salud, claro, rehabilitación, y que es realmente integral el servicio que dan. Aquí el gobierno, bueno, primero debe forzosamente de ejercer el presupuesto para este grupo de personas con discapacidad en los ámbitos en los que se requieren, que son muchos. Educación, por ejemplo. En la educación hay escuelas especiales, aquí se habla mucho de, también la convención nos pide que no exista el modelo de escuelas especiales como tal, sino que existe educación inclusiva. Pero ¿qué tanto aporta el gobierno? ¿Qué tanto ejerce los recursos en este ámbito? En el ámbito laboral, sí hay algunos esquemas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con otras organizaciones, pero es todavía muy poco, muy débil, no tiene la fuerza ni tienen una respuesta a las personas con discapacidad como se quiere. La accesibilidad, ¿no? Entonces es un problema, pero que lo vemos, nada más hace falta salir a la calle. Exacto, ¿no? Exacto. No ejerce los recursos en ese sentido. Y es
es forzoso, ¿no? El buen ejercicio del gobierno de sus recursos, porque de hecho existe y desgraciadamente hemos tenido conocimiento de que hay subejercicio, siendo que se requieren escuelas, trabajos, no nada más quedarnos en el teletrabajo, el hacer campañas para que las empresas se vean inmiscuidas, el propio gobierno, vaya, es una falta de ejercicio correcto de los recursos por parte del gobierno. No, y hace falta salir el tema de la accesibilidad es un tema muy evidente, ¿no? La otra vez pasaba por una escuela pública y que estaba en 2 pisos y bueno, había unas escaleras enormes, no había elevador ni nada, entonces yo pensaba, un niño que trae alguna discapacidad en las piernas no podría llegar a su salón de clases, ¿no? Y entonces, aunque haya una política inclusiva, si la persona no puede acceder a los lugares, ¿cómo va a ejercer estos derechos a los cuales está sujeto? Por eso estaríamos hablando de un paso importante, la justiciabilidad de estos derechos. Y estos 3 casos que hemos mencionado es el principio de lo que debe ser en México la justiciabilidad de los derechos de las personas con discapacidad. Hasta el momento, antes de estos 3 casos, los casos quedaban en el sistema no jurisdiccional de derechos humanos. Estamos hablando de la Comisión Nacional y las comisiones locales, incluyendo la del Distrito Federal. Entonces, es un paso importante para que posteriormente ya puedan demandar directamente sus prestaciones o falta de cumplimiento de programas públicos y hacerlo directamente como lo hacen en Argentina, en Colombia y por supuesto en Estados Unidos. Entonces es nuestra preocupación fundamental y de ahí la cadena con el caso de Ricardo Adair, que significa ya no solamente quedar en la parte de súplica, de sensibilización, de ruego para que el Estado haga o no haga esto, ya obligándole jurisdiccionalmente, el Estado modifica su programa o su vía de acción. La sentencia o el caso de Ricardo Adair nos está envolviendo en una posibilidad de modificación legislativa, claro. Y aunque la interpretación de la Corte no llega a declarar inconstitucional el juicio de interdicción, sí es un problema fundamental que el legislador tiene, que es armonizar todas estas legislaciones locales con lo que señala la Convención. Entonces, aunque no los defensores de derechos humanos o CONAPRED digan no estuvimos satisfechos de esta resolución, hay un camino que los legisladores tienen que aprovechar y en este momento no nos deben de defraudar con el cambio legislativo. Entonces, en esos cambios legislativos principiamos con cambiar esas expresiones que son peyorativas, limitaciones naturales a la capacidad de ejercicio, no claro. Son naturales y el lenguaje huele como a sanción ancestral o sanción de la tradición jurídica o sanción de quién o de qué, de nuestro olvido permanente. Ahí está la modificación y por eso nos enlazamos la profesora Fran y su servidor con los que trabajan en política activa de derechos humanos para llevar el terreno hacia el campo de la justiciabilidad. Cada quien lleva su campo y habla de la asistencia hospitalaria, de la asistencia humanitaria, de la cuestión de vivienda. Decía usted, doctor Tenorio, con claridad que en otros estados de la República hay que asomarnos. Bueno, pues en una trivia yo preguntaría al auditorio si saben dónde se construyó la primera casa especial para necesidades de personas con discapacidad. El Infonavit hasta el momento había construido, si mal no recuerdo, a mediados de 2012 como 2 o 3 casas diseñadas para personas con discapacidad, y gran parte de la oferta que hay, el boom de departamentos e instalaciones inmobiliarias, también puede estar diseñada para personas con discapacidad. Entonces hay un enorme
hueco de oportunidades para que se desarrolle la política pública, pero nuestra preocupación principal como abogados es llevarla al camino de la justiciabilidad. ¿Cuál será el futuro, maestra, respecto de los derechos con discapacidad? ¿Habrá un mayor ejercicio jurisdiccional? Y al parecer esa es la vía, porque con todos los problemas políticos que vivimos en el país, aunque sea uno de los temas que se han puesto en la agenda como de los llamados políticamente correctos, pues en realidad, como no representa una cantidad de votos importantes, pues salvo que algún partido lo tomara como bandera decidida, prefieren privilegiar otros temas, pero al parecer el camino está siendo el jurisdiccional. Pero ¿cree usted que en el futuro haya una mayor sensibilidad de este tema? Sí, yo creo que justamente, como bien dice, el camino va a ser utilizar las vías jurisdiccionales. Incluso, bueno, llegar a la Corte Interamericana si es necesario. Tenemos 2 casos paradigmáticos, que es el caso Jiménez López contra Brasil, y el caso Furlan, que pues lograron obtener una resolución de la Corte Interamericana muy positiva. El camino que nos está dando ahorita la Suprema Corte de Justicia de la Nación es positivo en cuanto a que nos está dando la pauta y la pauta, y yo creo que también es como que los demás se den cuenta que sí, que Ricardo Adair, que tiene una discapacidad, un síndrome de Asperger, logró algo, ¿no? Es claro. Como me decía el maestro Agustín de Pavía, mira, el que llegue este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es ya un logro, un gran claro. logro. El documentar. En México, desgraciadamente, no documentamos los casos de violaciones de derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, sí, es un buen comienzo, nos falta mucho camino por andar, pero yo aquí los invito a las personas con discapacidad, a las familias, a los académicos, a las organizaciones, que luchemos por que se ejerzan los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y claro. El hacerlos justiciables y el utilizar las herramientas que como el doctor me ha enseñado y hemos hecho un trabajo juntos, utilizar, por ejemplo, las estadísticas que son, qué requiere, qué son las necesidades reales de las personas con claro. discapacidad, para poder saber, los jueces poder armarse de los elementos necesarios y poder hacer justiciables claro. sus derechos. Claro, pues ahí está el llamado. Yo les agradezco mucho que nos hayan abierto este espacio en su agenda para podernos platicar de este tema. Yo nada más quería agregar algo. La ministro Olga Sánchez Cordero el pasado 11 de octubre, si la maestra confirma lo que digo, habló sobre la posibilidad de establecer un protocolo de actuación judicial para personas con discapacidad. Entonces ya hay un protocolo de género en el Poder Judicial y ella esbozó esa posibilidad. Nos faltan algunos protocolos, dijo en una plática especial del 11 de octubre en la Ciudadela, cuando se desarrollaron las sesiones de la Corte Interamericana, y ahí recogemos esa preocupación para que se concrete el protocolo, y estaremos también encantados de aportar experiencias en ese protocolo. Pues ahí están, los avances están dados. Yo a ustedes les agradezco que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley, y yo creo que como reflexión final tendríamos que decir que la principal inclusión es la que hacemos todos nosotros en nuestros pequeños espacios, ya sea en la escuela, en la familia, en el trabajo, con las personas con discapacidad. Por ahí se empieza todo, ¿no? Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto.